La lección de esta mañana, lección 5 para el 30 de marzo. Se fue el mes de marzo ya. Se acabó otra vez. Va pasando el tiempo muy rápido. Pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos todavía, ¿verdad? Amén. La lección dice, Dios arregla todas las cosas. Dios arregla todas las cosas. Quiere decir, hermanos, que hay veces las cosas están todas desordenadas. Como que las cosas no van caminando bien, pero aún como esté la situación, la lección dice, Dios arregla todas las cosas. Y es la confianza que tenemos nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios, de que no importa cómo se ponga la situación, qué tan difícil se pongan las circunstancias alrededor nuestro, tenemos un Dios que sabe arreglar las cosas y que todo sale para bien. Vamos a ver en esta mañana, seguir viendo los profetas menores que nos dan descripciones de Dios y vienen a describirnos a Dios en diferentes maneras. Para esta mañana estamos viendo que algunos piensan en Dios que es Dios un juez que está viendo nada más a ver qué mal cometemos, en qué pecado caemos para aplicar el juicio. Y otra persona dice, bueno, Dios es un juez, es justo y aplica la ley, ¿verdad? Según él ve necesario. Está listo para destruir a los malvados, creen algunos. Y otros dicen, no, nuestro Dios es un Dios que restaura. Y es lo que la lección habla de esta mañana, que Dios restaura, que Dios vuelve a levantar aquello que está destruido. En el sistema judicial, aquí en nuestro país, hay veces que hemos visto que el sistema judicial que tenemos para tratar con criminales no siempre es un sistema para restaurar. Hay veces que hemos visto que solamente es un sistema para castigar. Cogemos un criminal, ya sea que haya cometido un homicidio, que haya hecho un robo o lo que sea, se ha envuelto en drogas, lo cogemos, lo sacamos de la calle, lo quitamos de la calle y lo metemos a la cárcel. Por años, algunos por vida, por algunas cosas, y en lo que hemos visto como falta en ese sistema es que es un sistema para castigar solamente y no para restaurar. ¿Me entienden? Hay veces que sería mejor que tuviéramos un sistema que cuando mandamos a alguien a la cárcel, lo queremos castigar por el mal que hizo, que hubiera un programa, un plan para hablarles, para enseñarles a que cuando salgan de esa cárcel no sigan cometiendo el mismo error. Entonces, de restauración. Y si tuviésemos un sistema de restauración, hermanos, tuviéramos un país mucho más seguro. Pudiéramos tener más confianza en lo que está sucediendo. Lo que pasa hoy en día, que muchos son arrestados y en otros estados, especialmente aquí en Texas es un poco diferente, pero en otros estados más liberales, se arrestan, se sueltan a la calle otra vez, vuelven a cometer la misma cosa, los vuelven a arrestar, los tienen un momentito nada más para registrarlos y los vuelven a soltar. No hay nada para restauración. Gracias a Dios que aquí nosotros tenemos el plan, ¿verdad?, para los drogadictos. Cuando la corte ve lo necesario, a veces envía a lo que nosotros tenemos aquí de Teen Challenge, y es un plan de restauración. Es para que la persona que ha estado envuelta en drogas y todo ello no vuelva a la misma cosa, que ya tenga otro entendimiento, tenga conocimiento de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces hay restauración. Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, que el plan de Dios es un plan no solamente de castigo. Dios no está solamente para juzgar y aplicar la ley y castigar a aquel que peca. Todos nosotros pecamos delante del Señor, ¿verdad? Y no está Dios para solamente castigar, sino que está para
restaurar. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios arregla todas las cosas. Vamos a ver aquí los profetas, varios profetas en esta mañana, como hemos estado viendo varios profetas menores en cada lección. Esta mañana no va a ser diferente. Una perspectiva adecuada de Dios incluye, hermanos, si vamos a ver a Dios bien a bien como Él incluye que es un Dios de juicio, trae juicio sobre el mal y al mismo tiempo trae salvación del mal mismo que a veces Dios causa. ¿Recuerdan cuando Dios trataba con el pueblo de Israel a través de las edades? Dios los castigaba, les mandaba mal, porque se portaban mal, Dios les mandaba mal. Pero el mismo mal que Dios mandaba, Dios lo arreglaba después para traerles restauración. Entonces vamos a ver aquí en estas lecciones exactamente que el Dios que juzga es el mismo Dios que salva. El Dios que condena en ocasiones por el pecado es el que restaura también y viene a traernos la vida y hace una vida en abundante, el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver esta mañana Abdías, los profetas Abdías, Joel y Zacarías. Y estos tres profetas menores contribuyen a una comprensión plena del carácter de Dios como juez y también como bien para nosotros. La justicia y la misericordia, hermanos, hay que tener presentes que la justicia y la misericordia de Dios son parte de quién es Él. ¿De quién es nuestro Dios? Es un Dios lleno de justicia, pero es un Dios lleno de misericordia. Abdías, vamos a ver la profecía de Abdías, es el libro más cortito del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos y rápido podemos leer por ese capítulo y ver la visión. Abdías, no sabemos mucho de quién era Abdías, cuándo vivió él, dónde estaba profetizando, pero Dios lo llamó y le dio un mensaje. Y lo único que sabemos con certeza es que en estos 21 versículos del libro de Abdías es que la nación, habla de la nación de Edom. Habla de una nación que muchas veces no hemos escuchado más de ello, pero Edom era una nación que estaba a punto de ser juzgada por Dios. Y Abdías habla de esto. Mire, Edom y Judá eran de la misma parentela. Judá, conocemos el pueblo de Israel, Judá, eran de la misma parentela. Edom no era de una de las naciones enemigas de Israel. No era otra nación, eran parte del pueblo de Judá, eran descendientes de Abraham, eran descendientes de todos los patriarcas. Pero hubo algo que sucedió. Mire, cuando Babilonia vino y tomó cautivo a Judá, los tomaron cautivos y se los llevaron, ¿verdad? Dice que cuando esto sucedió, Edom lo que hizo es, ellos dijeron, se rindieron a Babilonia inmediatamente. Dijeron, nosotros no vamos a pelear con ustedes. Se rindieron a Babilonia y entonces dijeron, nosotros estamos con ustedes, no se preocupen, no nos hagan mal. Estaban situados entre las montañas, muy bien protegidos. Los enemigos no podían llegar muy bien, pero ellos se rindieron. Dijeron, hasta aquí estamos con ustedes. Pero Dios viene a tratar con Edom, hermanos, porque dice la Escritura que cuando se llevaron cautivos a Judá, los babilonios, Edom quedó en un punto de decir, mira, ustedes están perdiendo todo, nosotros estamos muy bien. ¿Qué hubo? Arrogancia. Y hubo cosas que sucedieron ahí, hermanos, que causaron que este pueblo se separara,
se contara como algo muy diferente. Cuando fue conquistada Judá por Babilonia, esta actitud que ellos tuvieron enfureció a Dios. Dios se enfureció a causa de la actitud que tuvo el pueblo de Edom concerniente a sus propios familiares, ¿verdad? Que eran parte del pueblo. Edom estaba, como dije, proporcionada entre las montañas, tenía mucha libertad para protegerse. Y hubo un orgullo entre ellos, una arrogancia, ¿verdad?, de que ellos estaban protegidos, que no necesitaban a nadie más. Y lo que le pasaba a Judá, pues allá ellos, a ver cómo se lo averiguaban. No se preocuparon por nadie más que solamente ellos. Su arrogancia fue su perdición. Fue el mal que cometieron. Y a través del profeta Abdías, hermanos, Dios les recordó que ninguna fortaleza, les recordó esto, porque ellos pensaban que estaban bien fortalecidos allá en las montañas. Dios les recuerda que ninguna fortaleza es suficiente para escapar del Dios Todopoderoso. Es una de las cosas que tenemos que considerar. A veces que nosotros nos queremos esconder en una parte u otra. Adán se escondía en el jardín, ¿verdad? Cuando ya hubo pecado, no se puede esconder de Dios. Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? No porque no sabía dónde estaba, pero para que Adán supiera, ¿verdad? Bueno, pero muchas personas han pensado que se pueden esconder, que están protegidos por ciertas circunstancias en la vida. No hay protección, hermanos. Del Dios Todopoderoso no hay nadie en quien se esconda. Y ese pueblo pensaba que estaban fortalecidos, que estaban bien allá ellos, y hubo en ellos una arrogancia que pensaban, aquí nadie nos puede tocar. Su aparente sabiduría que ellos pensaban que tenían y tenían un poderío militar, hermanos, esto no les podía salvar. Dios quiso tratar con ellos y trató con ellos severamente. Y es lo que Abdías está hablando aquí entonces concerniente a Edom. Vino destrucción. Dios mandó destruir a esta ciudad, a Edom, y fue el resultado, como digo, de la arrogancia, la actitud que ellos tenían delante de Dios. Y debido a que se regocijaron, hermanos, se regocijaron en el fracaso y en el sufrimiento de Judá. Piense en esto. Le está sucediendo mal a alguien. La Escritura dice, hablando del amor, que en el amor no hay jactancia. Uno que ama no se jacta en que le va mal a alguien más. Pero Edom sí. Este fue el problema que tenía, que se jactaron en que le estaba sucediendo mal, le estaba yendo mal a Judá. Y Abdías, los versículos del 10 al 14 enumeran 6 cosas, 6 formas en que Edom reaccionó ante la destrucción de Judá. Y yo creo que veamos estas 6 cosas en esta mañana. En primer lugar, no salieron en la defensa de Judá. En lugar de salir a defensa, se mezclaron con los de Babilonia para ayudar a destruir a Judá. Edom se mantuvo apartado del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, para que los babilonios hicieran lo que quisieran hacer. Así que se apartaron en vez de unirse con el pueblo de Judá. En segundo lugar, se regocijaron cuando el pueblo de Judá fue llevado preso. Se lo llevaron y dijeron, ahora sí, tenemos nosotros acá todo el terreno, nosotros solos, no hay quien nos moleste, no tenemos que compartir con nadie. Se regocijaron en el mal que estaba pasando el pueblo de Judá. En tercer lugar, se alegraron por el dolor de Judá y se jactaron durante sus problemas que tenían. Hay peligro. Sus actitudes arrogantes, dice la Escritura, que los llevaron a acciones malvadas.
Fíjense, cuando el pueblo de Babilonia vino y se llevó cautivo a los demás y se llevaron muchas de las cosas buenas que Judá tenía, lo cogieron todos los tesoros y todo, pero dejaron muchas cosas tras de ellos. Y el pueblo de Edom lo que hizo cuando ya vio que se habían llevado a Judá, dijeron, mira, aquí quedó esto, vamos a recogerlo nosotros. Y es lo que está sucediendo muchas veces hoy en día cuando hay desastres, ¿verdad? Desastres en alguna ciudad, en algún lugar, y la gente mala, después de que ya quedó todo destruido, andan buscando a ver qué se roban de ahí, de aquellas cosas, ¿verdad? Antes de que vuelva la gente a recoger sus cosas, andan recogiendo ahí, robándose las cosas. Y esto sucedió con Edom. Después de que Babilonia se llevó casi todo, lo que quedó, ellos fueron aprovechándose de aquel caos y de aquella destrucción para robar todo lo que los babilonios habían dejado atrás. En quinto lugar, cuando algunos de los habitantes de Judá trataban de escapar, entonces en vez de ayudarlos a escapar, ¿quién eran sus parentelas? En vez de ayudarlos, los edomitas los cogían presos y los entregaban a los babilonios. A algunos los mataban, a otros los llevaron presos, ayudando al enemigo a cautivar al pueblo de Dios. Esto fue lo que causó ira en el corazón de Dios. Y en sexto lugar, dice, al tratar de solidificar su alianza con Babilonia, hacerse fuertes con Babilonia, los edomitas entregaron sus cautivos como presos de guerra. ¿Qué está sucediendo aquí? Parte de una familia, parte de un mismo pueblo de Dios, usando todas sus fuerzas, todas sus capacidades para hacer todo en contra del pueblo de Dios. Con razón, Dios se enfureció, ¿verdad? Con razón, Dios vio que era necesario destruir y traer castigo sobre este pueblo. Dios decretó juicio sobre los edomitas y les dice en su palabra, el verso 15 de ese capítulo, de ese verso de Abdías, dice, como tú hiciste, se hará contigo. Nosotros vivimos aquí con la regla de oro, le llamamos la regla de oro, que dice que hacer con otros como queremos que se haga con nosotros. No hacer con otros como ellos nos hacen a nosotros. No. Hacer con otros como nosotros queremos que se haga con nosotros. Ese debe ser la manera de vivir. Pero aquí dice el Señor, como tú hiciste, se hará contigo. Hermano, ¿va a decir algo? Sí, no sé si lo había dicho. Los edomitas eran los hijos de Esaú. Ajá. ¿Verdad? Y no se recordaron que cuando Israel estaba cruzando del desierto y tomando la tierra, ¿verdad? El Señor le dijo al pueblo que ustedes no pueden tomar el terreno de los edomitas. Dios les enseñó misericordia a ellos, los hijos de Esaú, y ellos se olvidaron. Amén. Sí. Y es lo que sucede muchas veces, hermanos, aún en nuestros tiempos. Dios nos da ciertas bendiciones, nos da ciertas promesas y se nos olvida que Dios ha sido con nosotros, que Dios ha bendecidonos en abundancia y queremos seguir por nuestro propio camino porque todo va muy confortable, estamos bien, no hay problema, decimos no necesitamos más de Dios. Y los edomitas se olvidaron de aquellas promesas y esto causó que Dios trajera juicio sobre ellos. Mire, hay que reconocer aquí, hermanos, que un día Dios va a juzgar a todo enemigo que se haya posicionado en una manera arrogante contra Dios y contra su prójimo, contra el pueblo de Dios. Dios va a tratar. Llega ese momento y Dios va a arreglar todas las cosas. Bueno, suficiente sobre Abdías. Vamos al libro de Joel. En Joel tenemos otras profecías y lo que más nos acordamos de Joel, ¿qué es lo que más se acuerdan ustedes de Joel? A ver, ¿qué hay de Joel? ¿Qué se acuerdan de Joel?
¿Mm? En los últimos días, ¿qué dice? A ver, hermano, ¿no se acuerdan? Una promesa, es lo que más conocemos de Joel, que dice que, bueno, Cristo dijo, como en los días de Joel, porque dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso nos gusta. Está muy bonito esa parte del libro de Joel. Pero la escritura que tenemos aquí de Joel nos habla de juicios, nos habla de otras cosas, ¿verdad? Joel 3 nos describe a Dios reuniendo a las naciones, llamando a todas las naciones a que se unan porque habían oprimido al pueblo de Dios y los reúne para recibir retribución, para recibir, vamos a decir, castigo de parte de Dios. Así que estamos viendo esta profecía de Joel en esta forma. Las naciones son llamadas por Dios porque, dice escritura aquí, dice, echaban suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué estaba sucediendo? Que se llevaban cautivo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, los llevaban cautivos y luego vendían a sus niños. Hermanos, suena como algo que estamos viendo hoy en día. Tanto traficante de niños que hay a través del mundo. Y lo triste es, hermanos, que aún aquí en nuestra nación, Estados Unidos, vemos mucho de eso traficante. Dios trató, según esto, trataba con estas naciones, los llamaba a cuentas, porque se estaban haciendo mercancía de los hijos de Dios. Los estaban usando como mercancía. Cuidado, hermanos, de que nosotros veamos estas cosas o que de alguna manera nos envolvamos. Yo sé que no. Por la gracia de Dios, aquí estamos nosotros libres de eso, ¿verdad? Pero nos rodea, hermanos. Y un día Dios va a arreglar esto. Dios va a llamar a cuentas todo esto. Entre tanto, es necesario que nosotros, hermanos, tengamos una actitud de lamentarnos sobre esto, pero no solamente lamentarnos, sino hacer todo lo que está de nuestra parte para evitar esas cosas. Todo lo que está de nuestra parte para proteger y ayudar a aquellas víctimas que están alrededor de nosotros. Que si sabemos de algo de ello, hermanos, no nomás tornar nuestra mirada a otro lado, sino actuar para ayudar en esa situación. Este pecado, hermanos, es algo terrible y Joel lo trae a luz, ¿verdad? Y llama a Dios entonces a cuentas a las naciones para tratar con ellas por ese mal. Así como el Señor dio en Joel 3 o dijo que juzgaría rápidamente y terriblemente a quienes hacían víctimas de su pueblo. De esta manera, hermanos, nosotros podemos estar seguros que si aprovechamos o alguien aprovecha de personas así vulnerables, hermanos, sucederá de la misma manera. Pero entre tanto vamos a defender a los oprimidos y los que no se pueden defender de sí mismos. Mire lo que dice Isaías 1, verso 17. Creo que habla de lo que nosotros debemos de hacer. El verso 17 de Isaías 1 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Son cosas que Dios quiere que hagamos mientras nosotros estamos aquí, hermanos, viendo. Quiere decir que hay injusticias. Quiere decir que hay cosas malas que están sucediendo. Pero nosotros, aquí tenemos la ordenanza, aquí tenemos el plan de Dios de lo que nosotros debemos hacer para evitar estas cosas y estar nosotros como una parte de auxilio para ayudar en el tiempo de necesidad a aquellos que nos rodean.
Así que este es lo que Joel está presentando aquí. Y en el versículo 21 de Joel, Dios trae una declaración final acerca de la culpa de su pueblo, su propio pueblo. Dice, aunque habían pecado mucho y habían sufrido mucho por causa de su pecado, Él los perdonaría y los limpiaría completamente. Entonces vemos aquí Dios llamando a juicio a las naciones y llamando a su propio pueblo por haber siendo negligentes sobre aquellas cosas, pero al mismo tiempo los llama y declara que Él los va a perdonar, que Él va a arreglar todas las cosas. Y es un buen mensaje que tenemos aquí, hermanos, porque lo que el pueblo de Dios esperaba en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, en el tiempo nuestro, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, tenemos el cumplimiento de esas cosas. Que no importa cuánto haya sido el pecado, cuánto haya sido lo que ha sucedido, hay perdón y hay vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la promesa que Joel trae entonces en esa profecía. Vamos ahora a Zacarías. En Zacarías tenemos ahí una porción y es otra profecía. Zacarías tuvo el desafío y aún, vamos a decir, el privilegio de profetizar cuando el pueblo de Dios regresó a Jerusalén. Recuerden, hablábamos primero con Abdías de que había sido llevado cautivo a Babilonia. Por 70 años los tuvieron cautivos. 70 años estuvieron por allá. Pero Zacarías, entonces aquí tiene el privilegio de profetizar cuando ya ellos regresaron. Regresaron a su pueblo, a Jerusalén, después de estar en Babilonia todos esos 70 años. Y Dios proclamó un mensaje por medio de Zacarías aquí, hermanos, un mensaje que conmueve, es un mensaje de restauración y de esperanza. A mí me gusta mucho una porción de la escritura en Deuteronomio. Deuteronomio, mire, me encanta esta palabra. Deuteronomio 4. A ver, ¿dónde era el 29? El 29 de Deuteronomio 4 dice más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares de todo corazón y de todo tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Me gusta mucho esa porción, porque yo pienso, hermanos, que cuando Dios los mandó a Babilonia, los mandó hasta Babilonia y estuvieron allá, pero el plan de Dios era que si desde allá, bajo el castigo de Dios, pero dice Dios, si de allí, si desde poder ofrecer bendición a otras naciones. Y es un cuadro, hermanos, de lo que Cristo hace con nosotros, de lo que Cristo ha venido a hacer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Abriendo camino para que usted y yo, como gentiles, podamos también participar de las bendiciones de Dios. Entonces ya no era un pueblo separado, sino un pueblo abierto para recibir a todos. Dice la Escritura, todo aquel que en Él cree, ¿no? Para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. En solo creyendo, solo uniéndonos, entonces podemos ser hijos de Dios. Entonces era una ciudad abierta y es lo que podemos ver aquí, que en esta ciudad, esta es la profecía que Zacarías presenta. Las personas a las que se dirigen los profetas menores, hermanos, conocían bien el pecado.
y conocían la maldad y conocían el juicio de Dios. Pero los pasajes de esta lección, hermanos, nos recuerdan que en los peores momentos, Dios es siempre fiel. Él promete esperanza, Él promete restauración a través de Jesús, y un día, hermanos, Él va a corregir todas las cosas. No nos preocupemos tanto de que está todo sucediendo, que parece que va, como en inglés decimos, hacia el infierno en canasta. Going to hell in a handbasket. No, todo va, parece, pero hermanos, Dios tiene todo a control. Y pronto arreglará todas las cosas. Yo creo que Cristo viene y con ellos se van a arreglar todas estas cosas. ¿Servimos un Dios fiel? Sí. Trae justicia, pero no es para destruir. Es para restaurarnos. Si usted siente la mano de Dios sobre su vida por alguna situación en su vida que no va bien, siente la opresión de la mano de Dios, hermano, téngalo por seguro. No es para su destrucción, es para levantarlo, para restaurarlo y para darle toda la bendición, porque servimos a un Dios bueno, amante y fiel a su pueblo. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, por este rato. Gracias por tu palabra que rápidamente, Señor, hemos tratado de cubrir en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ver la claridad, a ver la verdad, Señor, de que tú tienes todo el control, que todo está en tus manos y que llegará el día, Señor, cuando tú vas a arreglar todas estas cosas. Entre tanto, Señor, guárdanos, que seamos fieles a ti, fieles a tu palabra. Señor, que nos guardemos limpios y puros y que sigamos, Señor, el camino tuyo como tú lo has ordenado. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Ayúdanos. Danos más de tu Espíritu Santo y bendícenos en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.